Nada más y tome su Biblia. Y vamos a abrir la Biblia en Juan 11:20. Y me diga con amén si ya está ahí. Amén. Ahí vamos. Avíseme, ya casi llego. O aquel que se perdió. Juan capítulo 11, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y el 25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Voltea con el que tienes al lado y dile: ¿crees esto? Y puede tomar su lugar. ¿Sí se acuerdan de la semana pasada, va? Amén. ¿Sí o no? Más o menos. Me acuerdo que vimos algo de la Biblia, muy bien. Recuerden que estamos en nuestra serie en acción y la semana pasada hablamos de estos pasajes y vimos la situación donde se le da aviso a Jesús que su amigo, el que amaba, estaba enfermo. Y sabemos que Jesús lo que hizo fue tardarse más. En vez de venirlo luego, dijo: hoy me voy a tardar un poco más, varios días, y esperar que fuera el tiempo adecuado. Dile al que tienes al lado: Dios tiene los tiempos perfectos. Entonces, nos encontramos cuando ya hablamos que cuando Marta se encontró con Jesús. Su primera acción fue de reclamo, de decirle por qué no había venido, por qué no había atendido la solicitud que le había mandado. Y Jesús, ya lo leímos, vimos cómo le dice a Marta que Lázaro vivirá, que resucitará. Y Marta dice: sí, en el día postrero, aquel día cuando llegue el juicio. Pero gracias a Dios y la gracia de Dios que tenemos abogado, ¿no? Amén. Pero Marta seguía insistente que era hasta el día postrero. Y hablábamos sobre la parte de dónde baso, dónde fundamento, dónde soporto mi fe. Hablábamos la parte de muchas veces nos movemos en base a lo que conocemos y ya no salgo de ahí. Créeme que en la carrera puedo conocer gente que ya estudió y conoció lo que vio en la escuela, pero pasaron los años, pasó el tiempo y puedo ver que no se actualizaron. Ustedes saben, yo soy contador, diré Dana que yo soy cuadrado, pero gracias a Dios ya superamos eso. Y cada año las leyes fiscales se actualizan. Si yo me hubiera quedado con las leyes de hace 10 años, algunas ya ni aplican, algunas ya se modificaron, hubo cosas que se metieron nuevas, cosas que ya quedaron obsoletas, que ya desaparecieron. Pero si no me actualizo y yo me hubiera quedado con el conocimiento que tenía, tal vez se me haría muy difícil ejercer en este tiempo. O a lo mejor ejercería, pero no crecería. Me quedaría estancado. Por ahí dicen que la IA viene a sustituir muchos
muchas carreras, muchos puestos. Pero yo digo que el que se siga actualizando va a tener un lugar aquí en la tierra. Entonces, muchas veces nuestra vida cristiana se basa solamente en lo que he conocido de Dios. Y mi fe la fundamento y la soporto sobre esa base. Y platicamos la semana pasada y como una breve introducción nada más para dejar la base para lo que vamos a empujar hoy. Vimos que Marta estaba acostumbrada y ver que cuando Jesús estaba en un lugar y había un enfermo, podía haber un ciego, podía haber un mudo, podía haber un cojo, podía haber cualquier enfermedad que tuviera. Cuando Jesús estaba ahí y Jesús soltaba la palabra, ella podía ver que la sanidad llegaba a los enfermos. Y se había acostumbrado y había conocido algo, una parte de Jesús. Por eso a lo mejor era la existencia de ella y su hermana de traer a Jesús a donde estaba su hermano para que lo pudiera sanar. Basándose en la parte que se estaba justificando que aquel que amas está enfermo. Pero sabemos que Jesús no vino y Lázaro murió y llega Jesús otra vez a la escena donde ya está el velorio, donde ya Lázaro ya está en la tumba y como dice Marta, ya olía mal. No voltees con el que tienes al lado. Pero Jesús le dice a Marta, tu hermano vivirá, resucitará. Es la parte de la fe, iglesia. Aquello que empuja a tu mover es la fe que hay en tu corazón. Aquello que te empuja a moverte es la fe que te lleva a moverte y a encaminar y a empujarte un poco más y avanzar un poco más. A veces nuestra fe, como te digo, la sustentamos en lo que conocemos. Y lo que conocemos tal vez se aplicaría para un momento, para una ocasión. La revelación de Dios no es la misma de hoy que la de ayer. Dios nos da una revelación nueva cada día. Y esa revelación nos sirve para poder afrontar o vivir el día a día, lo que viene cada día, cada momento, a cada instante. Dios nos da la revelación para poder afrontarlo. Pero si yo me quedo enfocado en el conocimiento que tenía antes, en mi conocimiento de Jesús y mi fe está basado en eso, va a haber situaciones que no vamos a ver la luz, que no vamos a ver la solución, porque mi fe está sustentada en lo que yo había visto y no me impide avanzar y creer en algo más que Dios puede hacer en medio de mi vida. Y es la parte que Jesús quería aplicar en la vida de Marta y María, empujarlas a un nivel más. Hablamos la semana pasada sobre aquella transmisión de carro que es manual. ¿Cuántos saben manejar estándar? No es tan cómodo al principio, la verdad, pero poco a poco le vas agarrando sabor. Y Dios me hablaba a través de eso para el día de hoy. La transmisión manual, como sabemos, tiene velocidades. Tiene primera, algunos hasta cuarta, algunos hasta quinta. El funcionamiento de la transmisión manual se necesita engranes. Y cada engrane es de un tamaño específico. Entre más baja sea el cambio o la velocidad, el engrane es más grande. ¿Qué provoca esto? Que le dé fuerza. ¿Qué provoca esto? Que tenga más fuerza para arrancar. Porque hay que entender que metemos la primera para que el carro pueda arrancar. ¿Cuántos de ustedes que han manejado estándar, te topas con una pendiente, tú vienes en cuarta, en automático el carro empieza a bajar la velocidad? Porque no tiene fuerza para empujar. No tiene fuerza para poder empujar el carro y que siga avanzando sobre la pendiente. En automático tú tienes que bajar las velocidades. Y no es para disminuir la velocidad, sino es para ponerle fuerza. Entre más pequeñas sean las velocidades, el engrane es más grande, tiene más fuerza, pero no tiene velocidad. En la autopista, cuando tú vas en carretera, no puedes ir en primera todo el camino. Tienes que meter segunda, tercera y hasta cuarta. Y si tiene quinta. Y yo creo que el pastor diría, si tiene sexta, yo metería hasta la sexta. Porque entre mayor sea el cambio, mayor velocidad tendría el carro para poder andar. Entonces, así Dios me mostraba la parte de accionar. El accionar tiene velocidades, tiene ritmos. La primera tiene que ser algún engrane grande.
para que me dé la fuerza para poder empezarme a mover. Necesita tumbar cosas en mi vida que yo tenía arraigadas, aquello que me mantenía estar estático. Pero una vez que me encuentro con Jesucristo, tengo ese conocimiento de Él y empiezo a creer en Él. Y eso me da un engrande grande que me da la fuerza para poder quitar, destruir todo lo que venía cargando. Pero no toda mi vida Cristo se va a basar en parte de solamente irme en primera. Porque si voy en primera sí tengo fuerza, pero no tengo velocidad. No puedo avanzar rápido. Y parece que muchas veces la vida del cristiano es nada más en primera. Tengo la fuerza, pero no tengo la velocidad. No hago que las cosas empiecen a suceder, no hago que las cosas empiecen a cambiar en el lugar que estoy. Pero para eso dile al que tienes al lado, necesitas fe. Vamos, dile al que tienes al lado, necesitas fe. Aquello que provoca el mover, el accionar en la vida de un hijo de Dios es la fe. Bien nos dice Romanos que el justo vivirá por fe. ¿Cuántos tienen fe? Como te decía la semana pasada, muchas veces nos basamos en los conocimientos, en lo que yo he aprendido de Él. No es malo conocer a Dios, no es malo tener conocimiento de Dios, pero yo he entendido y he visto un Dios que cada vez quiere mostrar algo nuevo cada día. No es el mismo Dios que yo me encontré el primer día que estuve con Él, al Dios que puedo conocer al día de hoy. Y sé que no va a ser el mismo que va a ser mañana, porque cada vez Dios empieza a mostrarme, se empieza a manifestar de una forma diferente. No me habla de la misma manera. Dios no me habla de la misma manera que cuando me habló hace poquitos años. Dios cada vez me lleva a lo más profundo. Cada vez me va llevando más profundo para poder desembarañar o empezar a quitarle las hojas, como diría en aquella cebolla, para empezar a encontrar el centro, lo que hay en el interior. Entonces, si yo permanecería en la primera velocidad, no pudiera avanzar al lugar que Dios quería que yo llegara. Necesitamos, para podernos mover, necesitamos fe. En un carro, cuando es transmisión manual, el clutch que funciona como ese mecanismo que me hace trasladarme de una posición a otra. Dios me lo mostraba como en esa parte que es la fe. La fe sí me alcanza para cierta velocidad, pero de repente Dios me hace porque brinque de un tamaño de fe, que aumente mi fe, mi calidad, mi estándar de fe para poder moverme en otro nivel y poder moverme en otra velocidad. Y es lo que el Hijo de Dios necesita. Por eso Dios a veces nos hace experimentar cosas que salen del conocimiento que yo tengo de Dios. Podremos ver historias en la Biblia, podemos ver cuando llega aquellos que cobran los impuestos y estaba Pedro y estaba Jesús. Iban llegando, no me acuerdo la ciudad, pero iban llegando a una ciudad y precisamente en ese momento estaban tocando puerta a puerta aquellos que cobraban el impuesto. Y le dicen a Pedro, paga tu impuesto. Y le preguntan, ¿tu maestro también paga? Y apenas iba entrando Pedro donde estaba Jesús y Jesús le empieza a decir y a tramar, a decirle, a explicarle el motivo, cómo le iba a hacer para poder pagar esos impuestos. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Ve, pesca, el primer pez que saque va a traer una moneda. ¿Suena lógico, iglesia? ¿Suena algo que Pedro ya había vivido? No. Pero eso es lo que nos implica a mover en fe. Si Pedro lo hubiera basado a su conocimiento, diría, si no se obra Jesús. Yo vi que el mar multiplicó peces. Me acuerdo cuando me encontré contigo. El mar me dio peces, porque el mar da peces. Pero los peces no dan monedas. Es algo ilógico, algo que no puede ser. Pero ¿qué le dijo Jesús? Ve, pesca, y en el primer pez que saques va a haber una moneda. Y esa moneda tenía la capacidad equivalía a 4 salarios diarios. Lo que le cobraban era un salario diario. Entonces le alcanzaba y ¿a qué le dijo Jesús? Paga por ti y paga por mí. Pero
quiero que se centren en la parte de que si Pedro se hubiera basado en lo que conocía, diría, esto no es algo normal, mi conocimiento me dice que tú multiplicas, tú sacas peces del mar, porque el mar da peces, pero los peces no dan moneda. Yo hubiera dicho, Pedro, no, yo no voy. Y esa vez es lo que nos pasa muchas veces, iglesia. No podemos movernos de velocidad, de nivel, y creer y avanzar en la fe y llevarlo a un nivel más alto para que Dios nos revele cosas que no nos había revelado. Por eso estamos estancados donde estamos, porque vivo viviendo de la revelación pasada, pero Dios tiene una revelación nueva para el día de hoy. Por eso es la existencia, y por eso Dios le dijo a Josué, ¿qué le dijo? No se aparte este libro de la ley. ¿Qué tenía que hacer Josué? Meditar en ella de día y de noche. Porque Dios tenía una revelación de día y de noche para él, día tras día. Dios le iba a revelar, Dios le iba a hablar. Pero ¿qué tenía que hacer Josué? Leerla y creer esa parte. Porque hoy quiero empujar en esa parte de la fe, porque es lo que mueve y nos hace accionar y aumentar de velocidad. Entonces mi fe debe estar sustentada no solamente en lo que conozco de Dios, sino en aquello que no conozco de Él. Y para eso tengo que mover y cambiar mi mentalidad y empezar a vivir no por lo que conozco, sino por Él. Esta expresión debemos de guardarla mucho en nuestro corazón, de vivir y creerle a Él, no lo que conozco de Él, sino creerle a Él y creer quién es Él. Porque cuando yo conozco algo, bájalo luego en nuestra mente y en nuestro corazón, analizo y pienso, digo, yo aprendí esto y esto me da para esto y esto. Pero cuando Dios me quiere hablar y me quiere mover y que quiere que aumente la velocidad, ¿Dios qué hace? Dios nos mete en esta encrucijada, nos pide algo que naturalmente no es posible, pero quiere ver nuestro grado de fe. Si tú te atreves a mover en creerle a Él y no en tus capacidades, en tus conocimientos, muchas veces, la mayoría, por no decir el 100%, pero un 99.99% nos movemos por el conocimiento, no. Hago las cosas por lo que conozco. Vi que mi hermano oró por una persona y sanó, y cuando ella era enferma, yo hago ¿qué? Conozco que si oro puede sanar, pero no me muevo creyendo en lo que Dios es y Él puede hacer. Pedro no dudó en esa acción, pero le creyó a Jesús. Jesús le dijo, ve y pesca un pez, y de ese pez vas a sacar una moneda. Y Pedro, ¿qué hizo? Se levantó, caminó, pescó, sacó ese pez y sacó la moneda para poder pagar los impuestos. Te puedes encontrar otra escena cuando Jesús ya se acercaba a la fiesta de la Pascua y le dice, vayan a preparar la cena, el lugar donde vamos a celebrar. Y le dice, van a entrar a una ciudad y aquí el hombre que lleve un cántaro lo van a seguir y a donde llegue ese va a ser el lugar. Dime, ¿suena lógico? Llegan y la palabra de Dios nos enseña que hicieron y le hablaron y celebraron ese lugar en donde Jesús les había dicho. Esa es la parte de accionar, iglesia. No accionamos porque pienso las cosas por lo que yo conozco. Alguien le dijo una vez, ya no te muevas por los pensamientos, no pienses, es más, actúa, muévete, avanza, porque muchas veces no avanzamos porque lo pienso tanto, no, lo pienso demasiado que ya no avanzo. ¿Cuántos sueños Dios ha puesto en ti? Y no se mueve en mi corazón, no se mueve y no se hace realidad, porque lo estoy analizando, empiezo a medir, a poder calcular, proyectar, ver costos, ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer, lo que tengo, lo que no tengo, las capacidades que no tengo, y de tanto pensar no avanzo. No te digo que lo hagas nada más por hacer, pero te digo que te atrevas a mover y dar un paso más. Atrévete a salir de la primera y métete a la segunda. Y es la parte que tenemos de aprender como hijos de Dios. Tenemos que accionar, iglesia, tenemos que movernos. La fuerza ya la tenemos cuando aceptamos a Cristo. El poder del Espíritu de Dios ya lo tenemos cuando aceptamos a Cristo. Lo único que pide Dios es que empieces a avanzar. ¿Qué le pasó a Moisés cuando estaba enfrente del mar muerto y cuando estaba el pueblo de los egipcios atrás? Él dijo, yo sé que ante cualquier situación oro y Dios me da una respuesta. ¿Qué hizo Moisés? Se iba a poner a orar
Y no te digo que no ores, es bueno orar. Pero ¿qué le dijo Dios en ese momento, en esa situación? Hijo, no es tiempo de orar, es tiempo de avanzar. No te pido que en base a tus conocimientos te muevas, solamente cree y llega. No lo pienses, solamente hazlo, quererle a Él. Si te fijas y analizas, cuando Pedro se encontró con Jesús, no lo pensó, solamente soltó y lo siguió. Y muchas veces esa es la parte inicial. ¿Cuántos de ustedes sueltan sin pensarlo, sin analizarlo y solamente lo sigues? Así fue mi vida con Cristo. Recuerdo que escuché tantos comentarios de parientes, no parientes, escuché, es una emoción, es algo temporal, es algo del momento, es una novedad más. Cuando ellos no sabían que yo ni había pensado si era una novedad, no era una novedad, yo solamente decidí seguirlo Él. Decidí meter primera para avanzar. Pero y una vez que ya metí primera, tengo que meter la segunda velocidad. Hacer que entre y se acople un engrane con el otro, porque eso es lo que hace la transmisión. Tú metes el clutch y metes esa parte donde afloja los engranes y el rotor, no me acuerdo cómo se llama, el eje, sigue girando, y tú cuando metes segunda, en automático hace que se acople con la segunda velocidad. Es un engrane más chico, pero tiene más velocidad, porque ya no necesitas tanta fuerza, necesitas velocidad. El accionar al arrancar necesita fuerza. Nuestra vida con Cristo al arrancar necesita fuerza. Necesita un engrane mayor porque necesitas ese fundamento que es Cristo. Pero una vez que ya tienes el fundamento, solamente necesitas meter velocidades para seguir avanzando. Pero muchos nos quedamos solamente en el fundamento. Sí, Dios va a hacer. Sí, Dios lo hará. Y lo que Dios quiere es que tú te muevas y empieces a avanzar. Es esa parte, iglesia, de salir de un pensamiento natural para empezar a vivir a un pensamiento sobrenatural. Mi pensamiento natural se rige bajo las leyes de este mundo, pero cuando yo empiezo a caminar con Cristo, ya no me rigen las leyes de este mundo para poder yo avanzar. En lo natural, ¿qué te ayuda para poner un negocio? La finanza. Si no hay finanza y si no hay capacidades naturales, no puedo poner un negocio, necesito esos elementos para poder avanzar. Pero si Dios, imagínate que hoy Dios dice, pon un negocio y yo lo voy a prosperar. Pero volteas a ver naturalmente y no tengo ni los recursos, tal vez no tengo todas las herramientas, toda la maquinaria. ¿Qué vas a hacer? Me voy a quedar en la primera velocidad. Yo creo en Dios, porque sí creemos en Dios. Creemos que Dios me soltó la palabra y te gozas, dices amén, gloria a Dios. Pero empiezan a avanzar los días y yo me quedo estancado en la primera velocidad. Sigo creyendo. Dios dijo, Dios lo hará. Pero no meto la velocidad para avanzar de un nivel a otro, de un cambio de velocidad para meterle más empuje, más velocidad a esto. Y yo me quedo todavía en la primera. No hice nada, pero me quedé con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y me quedé con la palabra, pero no metí segunda para poder avanzar. ¿Qué necesitaba para poder meter de primera a segunda y empezar a avanzar? Y lo que tenés al lado, necesitabas fe. Esa fe no inicial de creer en Cristo, esa fe de creer lo que Dios puede hacer en medio de tu vida. Porque yo no dudo que todos crean que son hijos de Dios. Pero el querer solamente ser hijo de Dios no te va a hacer que seas próspero, que tengas prosperidad aquí en la tierra. No va a hacer que se multipliquen las cosas. No va a hacer que se fructifiquen las cosas. Dios necesita fe. Fe en lo que tú puedas hacer, que Dios lo va a prosperar, que Dios va a abrir puertas, que Dios va a poner las cosas. Es lo que Dios está empujando en este mover, en este tiempo en la casa. Es un tiempo donde caminemos en base a fe, de creer cosas grandes, de creer cosas que Dios puede traer, que Dios puede hacer. Y es más, Dios ya lo ha declarado. Y yo sé que gritaste amén en cada palabra, yo sé que gritaste amén en cada revelación, yo sé que gritaste amén y creíste. La pregunta es, ¿pasaste de primera a segunda? ¿Aumentaste, hiciste que tu fe te empujara al siguiente nivel?
¿O sigues todavía en el tiempo de la primera velocidad? Sí, creí, pero no hago nada. Esa es la parte donde tenemos que encaminar, iglesia, en nuestras vidas. Marta se quedó estancada. Jesús la tuvo que empujar un poco más. Y a veces así en nuestra vida. Me quedo estancado. Y por eso vemos que los de afuera son más sagaces que nosotros. Es más, hasta en el mundo dice, decláralo varias veces, di que va a ser de bendición, di que va a prosperar, di que se va a hacer. Y ellos empiezan a aplicar principios de Dios y ser hijos de Dios. Y empiezas a ver que ellos tienen resultados y nosotros no tenemos resultados porque los hijos de Dios están pasivos, porque los hijos de Dios no empiezan a creer, no empiezan a avanzar, no empiezan a declarar. En el mundo te pasan ahorita declarando cosas para que sucedan. Y nosotros teniendo aquel que es grande, aquel que es poderoso, aquel que puede hacer las cosas, no me atrevo ni a declararlas ni a hacerlas. Es tiempo, iglesia, que la iglesia se levante, que los hijos de Dios empiecen a avanzar, que empiecen a construir. Tal vez tuvimos una palabra, ¿cuántos recuerdan esto? Que iban a llegar unos empresarios. Tal vez tú todavía sigues esperando a esos empresarios. Pero tal vez Dios... Pero tal vez Dios estaba hablando de los empresarios que iban a salir de este lugar. Tal vez tú sigues esperando, pero Dios solamente está diciendo que mi hijo se empiece a levantar. Y va a ver cómo se empiezan a abrir las cosas. Tal vez ahorita en lo natural no tienes nada, no hay ni cómo hacerle, pero tú empiezas a dar pasos de fe, empieza a creer. Empieza a empujar tu fe a otro engranaje que empieza a acoplarse con el siguiente nivel, donde Dios va a hacer que avances más rápido, donde Dios va a hacer que las cosas avancen, prosperen y empiecen a cobrar realidad aquí en la tierra. Dile al que tienes al lado, necesitas más fe. ¿Cuántos quieren brincar de lo que yo sé a vivir lo que no conozco de Dios? Bueno, creo que nadie. Porque eso implica incomodidad, iglesia. Implica que a veces camines donde no hay terreno. Implica a veces caminar a ciegas. Pero así debe de caminar el Hijo de Dios. No por lo que yo pueda ver, sino poder moverme por la palabra de Dios en medio de nuestras vidas. Es la parte, iglesia, que nos falta dar. Es el empuje de empezar a cambiar. Créeme que cuando algo que yo noté en este mes y medio, 2 meses, no sé cuánto llevo manejando estándar. Al principio, para poder cambiar de cada nivel, quería medir el embrague, el clutch. Dije, a ver, a este nivel, y meto tanto el acelerador y empiezo a ver cuando el carro da. Y para meter segunda sé que lo puedo meter tanto y empiezo a meter segunda. Pero a la vez que hacía eso tenía que ver la velocidad. Y ya no me guiaba por el sonido, sino yo me guiaba por el kilometraje. Me tocó mover unas vans que teníamos ahí en el trabajo y recuerdo que estaba bien padre porque metía primera, iba avanzando y de repente apareció un dibujo, un gráfico donde decía cambio de velocidad. Y le cambiaba la velocidad cuando me decía, empezaba a parpadear y dije, bueno, ya sigue el siguiente. Me guiaba en base en algo que yo veía. Primero tenía que estar viendo la velocidad y ahí va, bueno, ya sé que de entre tanto meto primera, tanto meto segunda, de tanto meto tercera, de tanto meto cuarta. Y viceversa, para poder desacelerar, los que no saben luego nomás ponen neutral y empiezan a frenar. Pero lo mejor para que el motor, la transmisión no se dañe, empiezas a bajar las velocidades. En base al mismo nivel de velocidad que sabes que entra cada cambio. Y así era, yo necesitaba estarlo viendo. Pero llega el tiempo que te empiezas a familiarizar y empiezas a convivir y empiezas a escuchar y empiezas a reconocer el sonido del motor. Metes primeras, yo antes de estudiar, porque tuve que leer un poquito cómo funcionaba una transmisión manual, yo empezaba a ver y decía, si escucho que el motor se escucha con mucha fuerza y arranca con mucha fuerza. Yo me pensaba que el engrane era más chico, pero necesitaba más grande.
porque necesitaba para poder, y me recordé las bicis. ¿Cuántos recuerdan las bicis de cambios? El grande más grande era para poder tener más fuerza, y entre más ibas cambiando de tamaño, entre más chico, era para agarrar más velocidad. Y ya voy metiendo, y en ese tiempo Dios me hablaba, así es cuando tú empiezas a moverte en fe. Metes primera y conoces y empiezas a familiarizarte, no con lo que ves, sino ya reconoces cómo se mueve, cómo suena el motor. Y empiezas a meter, y dije, bueno, ya sientes que el motor está medio forzado, meto segunda, se libera presión, y el carro sientes que avanza. Y vas en segunda, y luego de repente ya sientes que otra vez empezó el carro a estancar. Dices, ya es necesario meter la tercera, y metes la tercera, y sientes como el carro empieza y se suelta y empieza a avanzar más rápido. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Cuando tú empiezas a moverte y a cambiar de nivel, tal vez al principio lo haces con lo que conoces, con tal cual la estructura, de tanto a tanto, de tanto a tanto, yo sé. Pero cuando empiezas a usarlo y a familiarizarte y a generar una conexión, empiezas a reconocer los moveres. Porque me dice Dios, de repente vas a necesitar primera, porque de repente yo te voy a hablar y no va a ser para que vayas en terreno plano, vas a subir una pendiente, vas a escalar una montaña y tienes que bajar las revoluciones. Es decir, otra vez es un tiempo donde pongas fundamentos, es un tiempo donde otra vez profundices en la palabra, pero va a haber temporadas donde tengas que meter velocidades para que te puedas mover más rápido. Pero eso se tiene, iglesia, cuando te empiezas a relacionar. El relacionar no es tener conocimiento del carro, de qué velocidad a qué velocidad, es aprender a escuchar el motor, aprender a escuchar cómo se suena, para saber cuándo es cambio de tiempo, cuándo es cambio de velocidad, de meter primera, de sacar segunda y de meter tercera o meter cuarta. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Y al día de hoy ya no me va a alcanzar, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Cuando te mueves en base a conocimientos, no aprendes a escuchar el corazón de Dios. No aprendes a escuchar el corazón de Dios. No sabes cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo meter más fuerza y cuándo necesitas más velocidad. Y te mueves como tú quieres. Porque yo lo hice al principio en el estándar. Dije, si de segunda me puedo brincar hasta cuarta, pues me lo brinco. ¿Acabo qué? Ya me ahorré el estar metiendo la mano y los cambios así. Igual cuando venía y iba a frenar, diga, bueno, pues de cuarta me freno y me voy hasta segunda. Pero lo que puedo provocar es que truene la transmisión. Se escucha donde se empieza a amarrar. Porque cada engrane es para una velocidad y determina tanta fuerza que ejerce sobre el eje para que pueda andar el carro. Mi hijo, Dios es lo mismo cuando tú empiezas a caminar conmigo. Lo primero que necesitas es fuerza. Y te basas en base a los conocimientos. Yo he escuchado y sé que Dios se mueve de esta manera. ¿Cuántos de ustedes levantaron la mano? Porque conocías que cuando venías a la iglesia y era tiempo de alabanza, tenías que levantar tus manos. Yo al principio lo hice así. Veía que la gente levantaba sus manos. Bueno, ya conozco que es el tiempo de levantar las manos. Era cuando estaba en la acera de enfrente. Y recuerdo que era el tiempo de paz. Y tocaban, desde la paz. Y dije, bueno, gracias a Dios ya se va a acabar. Pero era cuando ya se iba a acabar la misa. Y yo lo hacía por conocimiento, no porque entendiera el concepto de lo que querían hacer. Y llegué a esta iglesia y llegué lo mismo. Yo veía que en la alabanza de repente unos levantaban sus manos. Y veía que de repente unos lloraban. Y dije, bueno, a lo mejor es normal llorar. Tengo que llorar en la alabanza. Y es un conocimiento que tengo. Al principio sí son conocimientos, pero después es una relación. Experimento, siento los tiempos, el mover de Dios. ¿Cuántos de ustedes siguen levantando la mano porque creen que el tiempo de alabanza es levantar las manos? A ver, ¿por qué aplaudes en la alabanza? ¿Es para agarrar ritmo? ¿O para qué aplaudimos? Traes un conocimiento, yo tenía un conocimiento del ritmo que cuando estaba en la música, como que para agarrar ritmo, bien, chido, padre, Y traía ese conocimiento. Llego aquí y digo, bueno, escucho ritmo, escucho melodía, digo, bueno, va, dale, me empiezo a mover, porque escucho el ritmo en base a conocimientos. Pero cuando
empiezo a relacionarme con Dios y ya no me baso en lo que conozco, sino en base a lo que creo de Él. Sé que este tiempo es para exaltarlo. Y cuando yo levanto mis manos es para exaltar a Él. Y he entendido que a veces mi posición es así, porque digo, Dios, yo en ese tiempo quiero recibir de ti. Hay tiempos donde yo lo exalto, empiezo a levantar mis manos, pero no es algo que haga por conocimiento ya, iglesia, es un sentir. Tal vez ya durante el servicio ya no lo puedo hacer porque estamos con transmisión, estamos con esto, estamos con lo otro, pero voy a congreso, vamos a otra iglesia, no, yo lo disfruto, levanto mis manos, puedo llorar, puedo exaltar, puedo danzar, porque al principio yo danzar, dije, bueno, encuentro el ritmo de la canción y empiezo a danzar, hasta después que lo empiezas a hacer naturalmente, pero es porque empiezas a conocer cuándo son los tiempos de Dios. ¿Qué pasa una iglesia que se basa en conocimiento? Conoce los tiempos, pero no conoce cuando Dios los quiere poner. ¿Por qué no accionamos, iglesia? Porque sigo basando y caminando en base a conocimientos. Y a veces los conocimientos los queremos poner encima de Dios. Y no reconocemos cuando Dios quiere cambiar, cuando Dios quiere romper algo, cuando Dios quiere cambiar la atmósfera, cuando Dios quiere que acelere, cuando Dios quiere que frenes. Puedes ver en los evangelios, en la Biblia, cómo Jesús de repente se agarraba y empezaba a predicar el evangelio, se agarraba y empezaba a sanar, se agarraba y empezaba a liberar el demonio, a gente demoniada, y se lanzaba y empezaba a hacer milagros. Pero había tiempos donde tenía que subir a una montaña a orar. Es una relación, iglesia. Él sabía cuándo moverse, cuándo accionar. Cuando tú aprendes a agarrar un carro automático, a veces vas a ir en cuarta, pero a veces sabes que vas a bajar la velocidad, porque te relacionas con el mover, cuando te tienes que mover, cuando tienes que acelerar, cuando tienes que frenar. Esa es la parte de la acción, iglesia. Y si la baso en mi conocimiento, en lo que conozco, me voy a decir, como si dice Ana, me voy a cuadrar y de ahí no me voy a querer salir. Y no voy a poder hacer lo que hizo Pedro, ir al mar y pescar un pez y que me saliera una moneda. Porque me encuadro en lo que yo conozco. ¿Cuánto de tu mover y de actuar ha sido por lo que conoces y no por lo que Dios quiere hacer? Es algo sensible, iglesia. Es algo que implica relación. Es algo que implica intimidad. Pero bueno, lo veremos la siguiente clase. Vamos a ponernos de pie. Efra. Nomás les dejo esta y terminamos. Algo que aprendí de las transmisiones manuales. Que el embrague no hace que el eje se frene. Hace que el embrague, hace que el eje sigue rotando, pero los engranes todavía no entran en acción. Cuando tú manejes un estándar, haz eso. Vas en segunda, mete tercera, pero deja puesto el clutch y acelera. ¿Qué hace el carro? Nada. Cuando empiezas a soltar el clutch es cuando empiezas a soltar la velocidad. ¿Por qué te digo que tienes que brincar de los conocimientos a moverte? Porque crees en Él. Lo que hace el embrague es desconecta, hace un espacio entre los engranes y el eje. Digo, el eje sigue girando y ese eje Dios me lo ponía como esa figura, el mundo sigue moviéndose. Pero cuando tú metes el clutch
o ese embrague te ayuda a cambiar de velocidad. Sigues viviendo en la misma realidad, pero provoca que tu visión y tu forma de percibir sea diferente. En automático te toma de una experiencia, de algo que te estabas moviendo a otro nivel y te traslada al siguiente nivel cuando metes el engrane. Puedo aumentar de velocidad y hacer que las cosas sucedan cuando empiezo a creerle a Dios, no por lo que conozco de Él, sino porque he creído en Él. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice, por lo que conozco, porque eres hijo de Dios, porque conoces que Él es Dios, porque conoces que Él es Jesús, el Hijo de Dios, porque conoces que es el Rey, porque conoces que es el Maestro, porque conoces que es el Mesías, o porque crees en Él, porque crees en su nombre. El problema es que cuando yo empiezo a conocer, lo natural me indica encajarme en los conocimientos. Pero he aprendido que cuando empecé a caminar con Él, no me bastó conocerlo, me bastó creerle. Y es el tiempo, iglesia, de creerle. Porque los conocimientos me atan a este mundo. Los conocimientos me hacen atorarme en el mundo natural. Pero el creerle a Él me lleva a moverme en lo sobrenatural de Dios. Y esa es la parte que tiene que aprender el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no está para vivir bajo las leyes de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no gobiernan sobre mí. Lo que gobierna sobre mí es el poder de papá, el reino de los cielos. Que yo ya no pertenezco aquí. Tal vez en el mundo natural puede estar pasando por una enfermedad. Y Dios lo único que necesita de ti es fe. Que te atrevas a creer en lo que Él puede hacer. Una iglesia con conocimiento diría, Dios sana, yo sé que de riñones, yo sé que de esto. Pero te tocó una enfermedad que Dios no ha sanado. Tu conocimiento tal vez te dice, debajo de esto Dios no me puede sanar. Pero tu fe te lleva a moverte, a salirte del mundo natural, para conectarte con el mundo sobrenatural, el tiempo de Dios. Y es la parte que necesitamos entender como hijos y poder acelerar en este mundo. Y que en este mundo podamos ver la gloria de Dios. Podemos ver cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios empieza a hacer aquellas cosas que no son en medio de nuestras vidas. Pero necesitamos meterle fe, iglesia. Al principio me bastó creer en su nombre. Yo recuerdo, yo decía tal vez que conocía a Dios, pero me di cuenta que yo no conocía a Dios cuando me encontré con Él. Creía de un Cristo tal vez que sí fue a la cruz, pero no entendía el poder de creerle en su nombre. Los conocimientos del mundo me han dicho, no hubiera avanzado tanto. Pero cuando me atreví a creerle a Él, y Dios empezó a acelerar. Y es la parte que tenemos que vivir y experimentar, iglesia. Porque Dios va a traer y va a mover y va a hablar y va a decir, muévete de diferente forma. Pero tú dices, mi conocimiento me dice que por aquí no. Mi conocimiento me dice que así no obra Dios. Yo he visto que Dios obra así, que Dios obra así, de tal manera, de esta manera. Pero he visto de esta manera que Dios quiere obrar. Me dice que no me mueva. Y mi fe se basa solamente en lo que conozco. Lo único que decirle a Pedro, dijo, suelta todo y sígueme. Cree en mí. Y es lo que a veces se nos olvida, iglesia, cuando empezamos a avanzar en el Evangelio. Porque ya conoces a un Dios y solamente te encajas en lo que conociste de Dios y no decidiste avanzar y seguir creyendo en su nombre. Sí, conozco y creo en un Dios grande, pero no sigo creyendo en Él en otro nivel. A veces los conocimientos que nosotros los ponemos tan terrenal, y realmente son terrenales, iglesia, porque nunca vamos a conocer toda lo grande que es nuestro Dios. Si Dios quisiera y depositar en una persona todo lo que Él es, esa persona, yo creo que se volvería loca naturalmente, porque no hay un cuerpo humano que pueda soportar todo lo que es Dios, excepto uno que caminó aquí en la tierra, porque era Dios.
Entonces Dios necesita, iglesia, que empecemos a avanzar creyéndole. Pero te dije que el carro necesita de vez en cuando llegar a primera otra vez. Porque necesito volver a ese punto, iglesia. Que me empecé a mover, empecé a caminar, empecé a romper con cosas. Yo no rompí con cosas porque los pastores me dijeron. Es más, el pastor nunca me prohibió bailar. No va a pasar, nunca me dijo. Nunca me dijo, cambia tu música del mundo por música cristiana. Nunca me lo dijo. Deja tu rosario, deja tus imágenes. Nunca me lo dijo. Fue algo que aprendí creyendo en Jesús. Me bastó creerle a Él. El problema es que cuando avanzamos, creo más en el conocimiento que tengo de Él, que seguir creyendo en su nombre. Y su nombre tiene poder. Y su nombre tiene autoridad. Y su nombre puede cambiar lo que sea en este mundo. Pero el problema es que lo encasillamos. Es tiempo de seguir creyendo en su nombre. Cuando empieza a avanzar, lamentablemente el Hijo de Dios empieza a creer más por lo que conoce, que sigue creyendo solamente Él. Que no le baste creer en las cosas, cómo se están moviendo, solamente le basta creer en su nombre. Los discípulos aprendieron de tal manera a caminar así, a tal grado que hubo un hombre llamado Pedro que se pudo bajar de la barca. Él había conocido a un Jesús que sanaba, a un Jesús que multiplicaba panes, a un Jesús que liberaba, a un Jesús que hacía cosas aquí en la tierra que no se habían visto, que traía el cielo aquí en la tierra, pero no había visto que un hombre caminara porque Jesús decía. Pero él no le bastó sus conocimientos. Él siguió enfocado en lo que él creía. Creía en el nombre de Jesús. Creía en Él. Creía en lo que podía hacer. Creía en su palabra. Creía que no le bastaba que Él dijera que fuera para que Él pudiera andar sobre el mar. Pero el interés de Pedro no era caminar sobre el mar, iglesia. El interés de Pedro era ir con Jesús. El creer en Él, solamente ir a su nombre y creer en Él. Y que eso te baste para todo, iglesia. Esa es la parte de conocer, de vivir una vida no nada más en conocimiento, sino en fe. Creer en su nombre. Y creer que su nombre basta para todo. Es el tiempo, iglesia, de avanzar. Es el tiempo de movernos. Es el tiempo de aumentar más nuestra fe. Y la fe, iglesia, solamente crece cuando tú te empiezas a mover. No va a haber fe suficiente para que cambies de nivel si te quedas en el mismo lugar. Y yo sé que muchos nos hemos quedado en el mismo lugar. Y es tiempo de avanzar. Ya tenemos los rudimientos de la Biblia, los conocimientos, los principios. Me falta vivirlos. No debo de ser un hijo de Dios solamente con conocimientos, sino un hijo de Dios que se aprenda a vivir esa experiencia con Dios, que le bastó creerle en su nombre para empezar a mover y hacer las cosas aquí en la tierra. Es el tiempo de que nos levantemos, iglesia.
Gracias, papá. Porque creo que es el tiempo, Señor. Es el tiempo, Señor, de acelerar, papá. Es el tiempo de acelerar. Vamos, pon tu mano sobre la persona que tienes al lado. Vamos, declara, dile, es el tiempo de acelerar. 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 Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te amamos, papá, y te bendecimos, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos, papá. Seguimos creyendo en tu nombre, papá. Seguimos creyendo, papá, en tu nombre, Señor. Que podamos, Padre mío, percibir, Señor, tus tiempos. Que podamos percibir, papá, tu mover, Señor. Que podamos percibir, papá, cómo nos debemos mover, Señor, en esta temporada, Señor. Que podamos percibir, Señor, cuando tú dices, Señor, que es un tiempo de mover, papá. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.